Dios les siga bendiciendo. Vamos a dar inicio a la palabra de Dios. No sin antes recordarles que hoy es el último domingo de cada mes. Hoy toca la Santa Cena para aquellos que participan de ella. Al final lo vamos a hacer. Y pues sí pedirles también que estén orando mucho porque pues los contagios están aumentando en el estado de Hidalgo. Pudiera ser que vuelvan a cerrar los comercios, las iglesias, todos los locales. Pidámosle a Dios que Él nos permita seguirnos reuniendo, que Él sea el que nos dé a nosotros como cristianos la responsabilidad de poder cumplir con las normas establecidas por la Secretaría de Salud, ¿sí? Que es andar en todo tiempo con el cubrebocas. Cuando estés fuera de tu casa tienes que andar con el cubrebocas, ¿no? Tienes que guardar tu sana distancia, ¿sí? Tienes que ser muy respetuoso de todas las normas establecidas en todos los lugares, en los comercios. Aquí en la iglesia, hermanos, no bajemos la guardia, no nos no quitemos esa responsabilidad que tenemos de estar con el cubrebocas, y pues que Dios sea el que nos siga guiando, nos siga ayudando, nos siga guardando y siga permitiendo que sigamos reuniéndonos, ¿sí? Entonces, pues en tu oración personal, pídele a Dios que Él acomode los tiempos, ¿sí? Ya vimos que la vez pasada que se cerró en marzo, pues hoy tristemente vemos personas y hermanos que ya no vienen, ¿verdad? Porque no es el mandamiento establecido por Dios que dejemos de congregarnos, ¿sí? Dios dice que debemos de congregarnos, que no lo dejemos de hacer como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque se va haciendo un hábito, hermanos. Se va haciendo una costumbre que no te congregues, que te dé igual que vengas o no vengas, ¿sí? Entonces, pues ojalá y en tu oración te acuerdes de esta necesidad que es que nos podamos seguir congregando, hermanos, ¿sí? Por otro lado, también pues quisiéramos pedirles que sigamos orando unos por otros, porque la situación está difícil, hermanos, ¿sí? No está tan fácil. La situación económica está muy complicada, hermanos. Esperamos que pues Dios te provea, te supla de tus necesidades, y pues para esto necesitamos, como dice la Escritura, pedir unos por otros, ¿sí? Pedir que los que tienen trabajo lo conserven, los que no lo tienen, pues que Dios les dé un trabajo, pero un trabajo donde no les impida congregarse, hermanos. Dios es fiel. Si tú eres fiel, Dios es fiel, pero quiere que le pidamos, quiere que nos acordemos que Él tiene todo bajo control. Pues bien, vamos a dar inicio. Hoy vamos a mirar el séptimo mandamiento. Ya esperamos la próxima semana terminar con los 10 mandamientos. Hoy vamos a ver el séptimo, ¿sí? Para esto vamos a Éxodo 20. Éxodo 20. Versículo 14. La palabra de Dios dice así, Éxodo 20, versículo 14: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este mandamiento, Señor, que tú pusiste en tu ley moral, Señor, para que nosotros lo estudiáramos, para que nosotros lo aprendiéramos, pero sobre todo que lo pusiéramos por obra. Señor, da la gracia y la sabiduría para poder entender en la mente y en el corazón este mandamiento, Señor,
Este mandamiento que es tan importante en la sociedad hoy en día. Hoy este mandamiento, Señor, que muchos menosprecian, que muchos han hecho a un lado y que solamente, amado Dios, volviéndose a tu ley moral podemos entenderlo. Padre, ayúdanos, dale vida a esta palabra, Señor, también con aquellos que la escuchen, con aquellos que escuchen esta grabación, que puedan meditar sobre este séptimo mandamiento, Padre. A nosotros, Señor, háblanos en esta mañana, trata con cada uno, Señor, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestra necesidad acerca de esta área, Señor, y pues te rogamos que sea tu santo y precioso Espíritu explicándonos a través de tu palabra. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Pues un mandamiento muy claro, si lo leemos así, pues dice, no cometerás adulterio, ¿verdad? Pero si ya nos ponemos a meditar, si nos ponemos a ver qué es el adulterio, qué significa el adulterio, porque muchas veces hablamos y hablamos, pero realmente no sabemos qué es lo que Dios nos está tratando de decir, ¿sí? Porque si pudiéramos hacer una pregunta, ¿contra quién se comete el adulterio? ¿Contra quién se comete el adulterio, hermanos? A ver, hermanos, uno por uno. ¿Contra quién se comete el adulterio? Contra Dios. ¿Contra qué? Contra Dios. ¿Contra Dios? Contra el esposo, la esposa. Dice por aquí, contra el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Pero realmente el adulterio se está cometiendo contra un mandamiento que Dios dejó establecido. ¿Cuál es ese mandamiento? El matrimonio. ¿Sí? El matrimonio. El mandamiento es: no cometerás adulterio. ¿Contra quién se comete? Contra el matrimonio instituido por Dios, ¿verdad? Ahora sabemos que el adulterio, pues ya sabemos que es según el diccionario, si tú lo ves en un diccionario secular, es falsificar, es fornicar, es prostituir, ¿sí? Se le llama adúltero aquel que lo hace, ¿sí? En otras palabras más simples o más entendidas pudiera ser, es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿verdad? Fuera del matrimonio, eso es lo que es un adulterio. Pero si entendemos bien qué es el matrimonio, nos vamos a dar cuenta por qué Dios es tan drástico en este mandamiento, ¿sí? El matrimonio es un pacto entre dos personas, hombre y mujer, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el matrimonio original establecido por Dios, entre un hombre y una mujer, ¿sí? El matrimonio es un pacto de amor donde cada uno se compromete a cumplir con las reglas establecidas dentro de ese convenio, que también así es su definición de matrimonio. Es un convenio, es una alianza entre dos personas que se ponen de acuerdo para poder vivir juntas y tener un solo propósito, ¿sí? Entonces el matrimonio es un pacto, es un compromiso, es una alianza de dos personas, ¿sí? Originalmente hombre y mujer, según lo establecido por Dios. Aquí no es de que hay que respetar, aquí no hay, es que hay que darle entrada a lo que la sociedad está imponiendo, ¿sí? De respetar las nuevas normas establecidas por la sociedad. Nosotros nos regimos por la ley de Dios, ¿sí? No por lo establecido por la sociedad. Y Dios dijo que el matrimonio es entre dos personas, ¿sí?
Entonces, si vemos, pues Dios lo está estableciendo y es una de las decisiones, es una de las dos decisiones que todo ser humano en la vida tiene, las dos decisiones más importantes que puede tomar hombre o mujer. Es una de las dos decisiones que no tiene ningún grado de equivocación. No hay ningún margen de equivocación en esta decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta decisión que tú tomas es para la eternidad. No es para que, como hoy en día hoy está establecido, pues vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a probar. Pues si pega bien, y si no, pues cada quien por su lado, ¿no? ¿Están haciendo un pacto? ¿Están comprometiéndose uno al otro? No, porque cada quien está diciendo, bueno, pues lo más seguro es que no funcione y cada quien se vaya por su lado. Eso es lo que está pasando hoy con los jóvenes, ¿sí? Que no se dan cuenta que si están viviendo en unión libre, están en pecado delante de Dios. Entonces, esta decisión que debe de tomar el hombre o la mujer no tiene ningún grado de equivocación. Es para toda tu vida, ¿sí? Por algo Dios le da tanta importancia, porque este pacto es el principal fundamento para formar familias honestas, familias responsables, para tener una sociedad mejor. ¿Cómo se va a hacer? Formando familias sólidas. ¿Y cómo se van a hacer? Comprometiéndose el uno al otro. Porque muchas veces cuando se están casando, no alcanzan a entender que el pacto que están haciendo, ya sea en un registro civil, ya sea en un altar de una iglesia católica, una iglesia evangélica, no se están comprometiendo delante de las personas que están ahí. Claro, ellas están atestiguando, pero te estás comprometiendo delante de Dios para estar en las buenas y en las malas con tu pareja, para estar en la salud y en la enfermedad. O los que fuimos casados no escuchamos estas palabras. Claro que las escuchamos de un juez civil, o de un sacerdote, o de un ministro de alguna iglesia evangélica. Entonces, pues Dios por eso le da tanta importancia a este mandamiento, ¿sí? Porque a través de él se forman las familias. Por eso Dios lo pone en su ley moral, ¿sí? Y lo pone con un contundente: no cometerás adulterio. Muy claro, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque es la segunda decisión más importante en la vida del ser humano que tiene que tomar. Esta tiene repercusiones eternas, ¿sí? Ahorita lo vamos a entender. Pero ¿por qué tiene repercusiones eternas si yo me puedo divorciar a la hora que quiera? Si yo puedo dejar a mi esposa por otra a la hora que quiera. Eso es lo que la sociedad te ha inculcado. Pero ¿será lo que la palabra de Dios dice? ¿Será lo que Dios dice? ¿Será que con ese propósito Dios estableció el matrimonio? No. ¿Cuál es la primera decisión importante en la vida del ser humano? ¿Cuál es la decisión más importante en la vida del ser humano, hermanos? ¿Cuál? Esa es la segunda. Buscar a Dios. ¿Mandé? Buscar a Dios. Sí, es conocer de Dios, hermanos. La más importante de tu vida que no tienes que equivocarte es conocer a Dios, al Dios verdadero, no al Dios de una religión, no al Dios que a lo mejor conocieron nuestros padres, o que muchos de nosotros decimos: yo me quedo donde mi papá me enseñó. ¿Qué te enseñó tu papá? ¿Qué te enseñó tu mamá? Nada, más que ir a la iglesia cada día de fiesta, o cuando hay un bautizo, o cuando hay una boda, o cuando es el día de fiesta del pueblo. Pero realmente una doctrina establecida que conozcamos. Y yo fui católico hasta los 25 años, hermanos. Pero nada más iba en las fiestas, o cuando me llevaba
antes de ser mi esposa me llevaba a la iglesia, porque si no, no iba. Entonces, la más importante decisión del ser humano es conocer a Dios, acercarte al Dios verdadero, ¿sí? No a una nueva religión, sino al Dios verdadero. Esa es la decisión más importante. Ahora, todo padre y toda madre, ¿sí?, busca siempre lo mejor para sus hijos, ¿no? Siempre está aconsejándole: hijo, por aquí no, hija, con este muchacho no te conviene, anda de borracho, anda esto, y siempre están tratando de buscar lo mejor, o estamos tratando de buscar, ¿para qué? Para nuestros hijos. Siempre, ¿verdad? Y si lo vemos a través de la Biblia, fíjate, vamos a Proverbios 6, cómo el rey Salomón aconsejaba. Proverbios 6. Le vamos a dar lectura del versículo 20 en adelante. Y fíjate cómo el rey Salomón hablaba a la gente, hablaba a su familia, a sus hijos, y dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. O sea, ¿por qué? Porque siempre estamos buscando el bien para ellos, ¿sí? Ahora, el 21 dice: átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. ¿Cuáles? Los mandamientos, la enseñanza que te está dando tu papá, tu mamá. Guárdalos ahí dentro de tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Y fíjate lo importante que es el 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara. O sea, si Dios nos está diciendo a los que ya estamos casados: no adulteres, ¿sí?, es porque ese mandamiento te va a guiar a ser un esposo, una esposa, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Dice: porque la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Para qué? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Aquí el rey Salomón ya está enfocando los consejos, ¿sí?, para aquellos que pudieran tener esta tentación, para aquellos que pudieran caer en este pecado de adulterio. Fíjate, y te dicen: para que te guarden de la mala mujer. También pudiera ser del mal hombre, ¿eh? Aquí se está refiriendo a la mala mujer, pero pudiera ser del mal hombre también. Dice: de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Fíjate, porque está enfocado a poner el ejemplo de una mujer, pero ¿cuántos hombres también no hay así? O peor que todavía que una mujer que se comporta de esta manera, ¿sí? Y luego, cuando llega la tentación, cuando llega ese pecado a la vida del esposo, de la esposa, a veces cuando somos cristianos queremos decir: nosotros estamos fuertes, nosotros estamos firmes, no creo que vaya a pasar algo así. Y en lugar de que cuando llegue esa tentación, cuando llegue esa mala mujer o ese mal hombre a la vida de la pareja, en lugar de que huyas, ¿qué haces? No, es que yo soy muy maduro, no va a pasar. Hermano, las tentaciones no se enfrentan, las tentaciones se huye de ellas, y más si eres joven, huye de ellas. No estés buscando, no estés tratando de ser maduro espiritualmente, sino tratando de huir de esa tentación. Pero muchos caen en el lazo, ¿sí? Muchos dicen: no,
a mí no me va a pasar. ¿Y qué pasa? Llega esa tentación, empiezas a tener comunión, contacto con una persona. Fíjate el 25, dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. ¿Y qué pasa en el trabajo? O aquellos que pudieran tener personas subordinadas, o sea, trabajadores. ¿Qué pasa? Pues lógico, la trabajadora siempre va a tratar de quedar bien con el que está arriba de él, con el patrón, o con el supervisor. Te va a echar ojitos, te va a atender. Ay, mire, le traje un refresquito, le traje una manzanita como a la maestra, ¿no? ¿Sí? Y siempre van a empezar así. ¿O qué pasa con el hombre? Si es al contrario, si no es mujer, es hombre. Son bien amables. Son bien amables los hermanos cuando se encuentran una persona agradable, cuando se encuentran una persona que se sienten a gusto con ella. Y en lugar de huir, en lugar de tratar de rehuir esa relación, cada día están más cerca. ¿Sí? Hasta que llega el momento en que pues vamos a tomarnos un café. ¿Sí? Y si no es de esa manera, si no es como dice la Escritura, no codicies su hermosura en tu corazón y ella te prenda con sus ojos. Y luego ya están ahí cambiando sus miradas, ¿sí? Y luego ya estás ahí codiciando su cuerpo, su sonrisa, su amabilidad, ¿sí? Sus ojos, ¡ay, qué bonitos ojos tienes! ¿Sí? Y esto no es únicamente de las mujeres, hermano, es de los varones también, ¿sí? O sea, la advertencia es para los dos. Fíjate, el 26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Sí? Pero la advertencia es para los dos, no nada más es para uno. Hay personas que han perdido todo, hermanos, por una relación pasajera, por un instante de placer, perdieron familia, hijos, esposa, todo. ¿Sí? Y fíjate cómo lo plasma el rey Salomón en este ejemplo que toma. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? O sea, ¿estarás coqueteando ahí con el pecado? ¿Sí? Sin que te pase nada. Siempre hay advertencias, siempre hay señales que te están dando, pero que tú luego no quieres tomar. Siempre están esas señales de parte de Dios, de parte del Espíritu, y más tratándose de personas que se digan cristianas, siempre está esa advertencia. ¿Sí? Podrás andar ahí en medio de la lumbre, ¿sí? Sin que te quemes, ¿sí? Sin que se quemen tus vestidos. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? No, hermano, tarde o temprano te vas a quemar, tarde o temprano vas a caer, tarde o temprano vas a cometer ese pecado. El 29 dice, así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Fíjate, cualquier pecado que se cometa fuera del adulterio, no se utiliza el cuerpo, pero cuando se comete el pecado de adulterio, estás tú utilizando tu propio cuerpo. Y eso es gravísimo, porque si tú que conoces de Dios no sabes que eres templo del Espíritu Santo, estás atentando contra tu propio cuerpo, dice Pablo allá en los Corintios. ¿Sí? Entonces,
Dice, no quedará impune ninguno que la tocare. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Y fíjate bien, no está diciendo el rey Salomón, no está diciendo aquel que se allegue a ella, o sea, aquel que tenga las relaciones. No, simplemente con que se toque. ¿Sí? Simplemente con que andes de novio ahí cuando tú sabes que eres casado. Simplemente con que andes ahí tratando de tener una relación con alguien cuando tú sabes que tú ya tienes un compromiso con tu esposa. Y el rey Salomón pone un ejemplo bien claro. Fíjate, te dice, a ver, si agarramos a un ladrón, y este ladrón, por ejemplo, en el versículo 30 dice, ¿acaso ustedes no tienen en poco al ladrón si hurta? Pero está poniendo un ladrón que hurta en caso de necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Que no tiene para comer. No tiene para comer y se siente con esa presión. Dice, y va a robar. ¿Sí? ¿Para qué? Para saciar su apetito cuando tiene hambre. Bueno, dice, si este ladrón, ustedes lo sorprenden, ¿qué va a pasar? Lo llevan ante la autoridad. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que pague por lo que está haciendo. Y en aquel tiempo tendría que pagar 7 veces más de lo que se había robado. ¿Sí? 7 veces tendría que pagar el valor de lo robado. Bueno, dice, ese es aquel que es encontrado en el acto de pecado, robando. Ahora bien, dice el 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. En el arameo original dice, es falto de cerebro. O sea, no tiene cerebro. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Sí. Heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Fíjate bien, aquí es la diferencia. El ladrón paga 7 veces más. Pero el adúltero dice que su afrenta, su pecado, nunca será borrado. Aunque le perdonen. ¿Sí? Ok, sí te perdono, pero ese pecado queda ahí establecido, hermanos. ¿Sí? Sí, y entonces, aquel que cometa adulterio no puede ser salvo. Claro que puede ser salvo, hermanos. ¿Sí? Pero dice, su afrenta nunca va a ser borrada. ¿Por qué? Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Fíjate, porque los celos son el furor del hombre. 35. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar, aunque multipliques, aunque pagues. ¿Con qué vas a pagarle a esa persona? ¿Con qué vas a pagar el que al hombre o a la mujer descubran tu adulterio? ¿Con qué le vas a pagar? ¿Sí? Entonces, este ejemplo que acabamos de ver no lo hace por necesidad, sino por falta de cerebro, dice el original. Ya su pago lo vimos. ¿Tú has conocido a alguna persona que es celosa? ¿Algún hombre o mujer que es celoso? ¿Sí? Bueno, es una de las cosas que muy pocos perdonan, o más bien casi nadie perdona. Y sobre todo un hombre. ¿Sí? Sobre todo un hombre. Pero ahora veamos qué dice el Señor Jesús acerca de este mandamiento. Vamos a Mateo 5. ¿Sí? Mateo 5. Mateo 5, versículo 27. Sí. Ya vimos, hace 8 días veíamos en el 6º mandamiento que el Señor Jesús
se refiere en el sexto mandamiento al mayor de los bienes que puede tener un hombre. ¿Cuál es el mayor de los bienes? La vida. ¿Sí? Dice, no matarás, el sexto mandamiento. Bueno, el Señor Jesús en este pasaje se está refiriendo al segundo bien del ser humano. ¿Cuál es el segundo bien que tiene? La honra. ¿Sí? ¿Por qué? Ya lo acabamos de ver. Porque los celos son el furor del hombre. Entonces, aquí el Señor Jesús se refiere al mayor de los bienes del prójimo, que es la vida. Y aquí en este pasaje vemos el segundo bien, que es la honra. Y el mandamiento original dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya vimos el mandamiento original. Aquí el Señor Jesús dice, pero yo os digo, ¿sí? O sea, para aquellos que dicen que Jesús quitó la ley, para aquellos que Jesús defienden que quitó la ley ceremonial, hermanos. La ley moral nunca ha sido quitada. Al contrario, el Señor Jesús dice, bueno, si tú oíste que el mandamiento era no cometerás adulterio, pero ahora yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El Señor explica que el adulterio no solo es externo, el adulterio puede estar ahí en el corazón. ¿Sí? Este pecado puede estar en el interior de cada persona, hombre o mujer, porque se adultera ahí en tu mente, en tu corazón. ¿Qué pasa cuando tú te quedas mirando a una persona? Cuando te quedas mirando a un hombre o a una mujer, ¿cómo vienen los deseos a tu mente, a tu corazón? Y sabes que esa persona no es tu pareja. Qué bueno que fuera por tu pareja esos sentimientos, eso que echas a volar tu imaginación. Pero tú bien sabes que no es así. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús le está diciendo, mira, no únicamente es llevarlo a cabo, sino todo acercamiento a esa persona, a la mujer o al hombre. ¿Sí? ¿Y cómo inicia todo? ¿Cómo inicia un pecado así? Inicia mirando con los ojos. Inicia con esas miradas que se echan. O sea, inicia este pecado mirando el fruto prohibido. Como le pasó a Eva. Eva, ¿qué fue lo que hizo? Primero comió y después vio. No, dice que vio y el fruto era agradable, ¿no? ¿Qué pasa con el adúltero cuando va a cometer este pecado? O la mujer que sus ojos se van detrás de un hombre, ¿sí? Entonces el ojo es la puerta de entrada a gran cantidad de pecados, de perversiones, hermanos, ¿sí? Y sobre todo este pecado de adulterio. ¿Te has preguntado alguna vez para qué tenemos los párpados? ¿Para qué creen que tenemos los párpados? ¿Para qué? ¿Los párpados? Para dilatar el ojo. Para proteger el ojo. Para protegerlo de algo que pudiera entrar extraño. Pero también para protegerlo de ese fruto prohibido. También para protegerlo de esas miradas que pudieran venir. ¿Pero qué haces? ¿O qué hace aquel que va a cometer ese pecado? En lugar de cerrarlo, los abre más, ¿verdad? O ya los está moviendo de una manera que atraigan la atención de la otra persona, ¿sí? Entonces, los párpados nos sirven para frenar esas miradas corruptas.
esas miradas que pudieran traer un pecado a tu vida, que pudieran contaminar tu corazón. Ahora bien, si las miradas son impropias, si las miradas no son buenas, pues cuánto más las conversaciones, aquellas conversaciones con doble sentido, aquellas conversaciones sucias, aquellas conversaciones provocadoras. ¿A poco te pegan? ¿A poco le tienes miedo a tu mujer? ¿A poco le tienes miedo a tu hombre? Y le sigues el juego. Y tarde o temprano vas a caer, ¿sí? Tarde o temprano, esas conversaciones con doble sentido, pues te van a llevar a cometer el pecado de adulterio, ¿sí? Esas atenciones exageradas a aquella persona que no es tu esposo, a aquella persona que no es tu esposa. Ay, me acordé de ti, te traje una flor, dicen algunos a su compañera de trabajo, ¿no? ¿Y qué están abriendo? Ya están abriendo la puerta, ¿sí? Para que empiece una relación. Aquellos coqueteos, aquellos toqueteos que pudiera haber entre personas, ¿sí? Y todo aquello que traiga la atención de la gente. Ahora bien, imagínate, si el mirar el fruto prohibido, si el mirar a la persona aquella y estar deseándola, ¿sí? Es malo porque empieza el pecado, porque esto nos lleva a pecar delante de Dios. ¿Cómo será aquello o aquella persona que se viste con el propósito de atraer la atención de los demás? ¿Cómo será aquella persona que está buscando vestirse para atraer a cierta persona o a ciertas personas? Y puede ser hombre o puede ser mujer, ¿sí? O sea, no necesariamente tenemos que enfocarlo todo a que la mujer es la culpable de todo. No, también los hombres, ¿no? También los hombres que se van a trabajar muy bien arreglados, pero cuando andan con su esposa, andamos en paz, ¿verdad? Andamos todos mal desarreglados. Entonces, pues también es un pecado vestirse con un propósito, ¿sí? De ser vistos, de ser codiciados. También esto lleva a pecar. Y el Señor Jesús, fíjate, el Señor Jesús por eso fue tan drástico. Versículo 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Tú crees que pudiera alguien aplicar este pasaje literalmente así como está y saber que tu ojo te está llevando a pecar? ¿Te lo sacarías? ¿Te cortarías una mano? No. Yo creo que no seríamos capaces de hacer eso. Ahora, el Señor Jesús estaba exactamente diciéndoles eso que hicieran. Literalmente, si tú lo ves, sí, pues sí quería decir eso, ¿no? Pero si tú lo analizas fríamente, ¿acaso no hay otros medios mejores para poder evitar este pecado? Para poder que este pecado pudiéramos solucionarlo de otra manera. Si no hubiera otro medio de impedir que nuestros miembros pequen, esta sería la solución, hermano. ¿Sí? Porque el adúltero lo pensaría dos veces. ¿Sí? Esta sería la solución. Pero Dios ha provisto medios más efectivos para poder huir del pecado, para poder hacer el pecado a un lado.
¿sí? Para poder quitar el pecado de la vida. Dios ha provisto esos medios de gracia que son más efectivos. La comunión con Él, ¿sí? La comunión para estar con Él a través de la oración, a través de su palabra, buscar la fortaleza de arriba, buscar la fortaleza espiritual cuando estás siendo tentado. Redobla tu oración, redobla tu lectura cuando está llegando esa tentación a tu vida. ¿Para qué? Porque a través de estar comunicado con Dios vas a saber cómo solucionar un problema así. ¿Qué pasa cuando no hay comunicación entre los esposos? Pues cada quien en lo su lado. Pero si hay comunicación entre ellos, ¿qué va a pasar? Que cualquier problema que venga se va a solucionar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no se conocen uno a otro? Cada quien hace lo que quiere. Pero si conocieran el uno al otro, estarías dispuesto a tratar de darle gusto en sus más mínimos deseos en cuanto a lo mejor a la comida, el arreglo personal, cómo eres, cómo te comportas, de qué manera hablas. Bueno, pues Dios ha dejado establecida la lectura de la palabra de Dios para que lo conozcas a Él. Y si tienes una comunión con Él, una relación cercana y un conocimiento de Dios, esto te va a llevar ¿a qué? A que no lo ofendas, a que no peques. Es lo mismo con tu pareja. Si la amas, si la quieres, vas a buscar tratar de darle sus gustos, no llevarle disgustos, ¿sí? Entonces Dios ha provisto esos medios más efectivos, ¿sí? El conocimiento a través de la palabra de Dios nos dan esa gracia que es suficiente para superar cualquier tentación, hermano, ¿sí? Ahora, si estamos dispuestos a aplicar literalmente la palabra de Dios, como dice el Señor Jesús, sácate un ojo, córtate una mano. Si estuviéramos dispuestos a hacerlo, ¿no sería más fácil ser fuertes en la oración y en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿No sería mejor y más fácil estar velando y orando para evitar ese pecado? ¿Sí? Para evitar que pudiéramos ofender a Dios. Ahora fíjate, la palabra de Dios, allá en Gálatas 5:16, dice que andemos en el Espíritu, que no satisfagáis las obras de la carne, sino andar en el Espíritu, dice, ¿sí? Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. ¿Esto no sería más efectivo que sacarte un ojo o cortarte una mano? ¿No es más efectivo andar en el Espíritu? ¿Sí? ¿Por qué crees que, o no te has preguntado por qué Jesús usa un método tan drástico contra el adulterio? Porque este pecado es uno de los más difíciles de dejar en el ser humano, hombre o mujer, hermano. Es uno de los más difíciles, es uno de los más arraigados en nuestra sociedad. Estaba mirando una estadística y 78 de cada 100 personas entrevistadas dicen que alguna vez, en alguna etapa de su vida o de su matrimonio, han sido infieles. 78 personas. Imagínate, un 78% han sido infieles. ¿Y a poco usted? Sí, lo fui. Y me avergüenzo de ello. Fue antes de conocer de Dios. Antes de conocer de Dios. Entonces, este pecado es uno de los más difíciles, hermano. Es uno de los más arraigados en nuestra sociedad. Por eso el Señor Jesús es tan drástico, ¿sí? En cuanto a cómo remediar este pecado, ¿sí? Por eso les dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado en el infierno.
Fíjate qué tan duro es la palabra de Dios. O sea, Dios les está diciendo, mira, este pecado, si lo estás practicando, te va a llevar al infierno. Te va a llevar al infierno, porque el infierno es una realidad. No es una fantasía, no es querer espantar a la gente hablando del infierno. ¿Sabías que el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo? Mucho más, ¿sí? Muchas veces más mencionó el infierno que el cielo, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús termina esta enseñanza con dos textos más. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, debe carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. O sea, Jesús deja muy clara su posición acerca del divorcio. Y aquí en este texto, versículo 32, muchos lo han usado, y entre los muchos, los grandes predicadores que han sido divorciados, que están divorciándose, lo han usado para dar entrada a que sí se puede uno divorciar. A que sí se puede uno divorciar, porque dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Si somos sensibles a la palabra de Dios, este texto nos está dando mucha luz acerca de que no, siendo cristiano, oílo bien, que te quede bien claro, siendo cristiano, tú y tu esposa, no hay ninguna manera de divorcio en este texto, ¿sí? Pero muchos agarran, que dice, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con una repudiada, comete adulterio. El Señor Jesús vuelve a tomar este tema en Mateo 19. Vamos a Mateo 19. Mateo 19, versículo 3. Fíjate, el Señor Jesús está como siempre instruyendo a los discípulos, pero también hay fariseos, escribas y fariseos. ¿Qué eran los escribas y los fariseos? Eran los religiosos de la época. Eran los que se supone conocían la Escritura. Pero ¿para qué le estaban preguntando? Fíjate, el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos conocían la Escritura, conocían la palabra, como hoy tantos predicadores y tantos hombres de Dios que conocen la palabra, ¿sí? Y ellos dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ellos una vez más volvieron a echar mano de la palabra. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Una vez más, está repitiendo lo que en el versículo 32, ¿sí? Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ese salvo ahorita te lo voy a explicar muy bien, ¿sí? Y se casa con otra con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, viéndolo bien fríamente, no hay ninguna manera de divorcio entre dos cristianos, entre dos personas cristianas. Ahora quisiera profundizar un poquito en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que están proponiendo los fariseos aquí preguntándole al Señor Jesús
querían ponerle a prueba, no querían recibir instrucción, ellos querían poner a prueba al Señor Jesús. ¿Por qué? Si se manifestaba en contra del divorcio, se aprovecharían de ello para que ellos dijeran contra él que pues era un maestro demasiado estricto. Si el Señor Jesús se ponía en contra del adulterio. Ahora, si él decía que Moisés tenía razón en la ley, ¿sí? O que Moisés no tenía razón, perdón, pues ellos pudieran acusar al Señor Jesús que su doctrina carecía de la perfecta pureza que ellos necesitaban como religiosos, ¿sí? Y había de separarse de él, ¿sí? Porque aunque los divorcios eran tolerados, bueno, él tenía que dejar muy clara su respuesta. Por eso Jesús a esta pregunta, aunque le habían hecho una pregunta muy restringida para tentarle, Cristo da sobre el tema una instrucción completa, muy completa, ¿sí? Enseña que un matrimonio no puede ser quitado por el divorcio, o sea, no puede divorciarse un matrimonio de dos personas cristianas. Y el Señor Jesús, ¿cómo empieza su instrucción? Apela a la enseñanza divina, a la institución divina, ¿sí? Cristo recalca tres muy importantes puntos en este tema, ¿sí? Primero, la creación del hombre completo. Dios dividió un varón y una mujer para que fuesen imagen de Dios, ¿sí? Entonces, por eso el Señor les dice, ¿no habéis leído que el que los creó al principio, varón y hembra los hizo? Dios creó un hombre y le dio una mujer para que aquel hombre único, ¿sí? Y aquella mujer única estuvieran juntos. Y entonces, si eran los únicos dos, no podían divorciarse, ¿verdad? Eva no se podía divorciar de Adán, ni Adán de Eva, y tomar otra mujer. Pues además no había hombres ni había mujeres, ¿sí? Entonces, Dios tomó a Eva de una costilla de Adán, de modo que repudiarla equivalía a desunir una parte de sí mismo, salida de junto del corazón. Ese era uno de los argumentos, la creación del hombre completo. El segundo punto que da el Señor Jesús es la ley fundamental del matrimonio, ¿sí? Porque él al principio, Dios dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer, ¿sí? Entonces, el vínculo que une al hombre con su mujer es más fuerte que el que une con sus padres. Es más fuerte ese vínculo, esa comunión que hay entre ellos, ¿sí? Porque pues ahora, si la relación filial no debe ser violada, porque el Señor Jesús, Dios dijo que todo aquel que maldice a su padre o a su madre muere irremisiblemente, así lo dijo, ¿sí? Entonces, pues mucho menos puede ser violado la relación conyugal, ¿sí? ¿Puede un hijo abandonar a sus padres o a su padre o a su madre? No debería de hacerlo, pero hoy en día pues ya lo están haciendo, ¿sí? Bueno, el matrimonio también tiene que estar por encima de esta relación, ¿sí? Y esta relación solamente puede tener algo superior: seguir a Dios, ¿sí? Independientemente de que tú ames tanto a tu esposo, no lo puedes poner por encima de Dios. Tiene que ser muy claro esto, ¿sí? Ahora, el tercer punto que el Señor Jesús da, la naturaleza del contrato matrimonial. Y los dos vendrán a ser una sola carne, es decir, como una sola persona, ¿sí? Los hijos son como una prolongación de los padres, son un fruto de esos padres, pero la esposa es parte del varón.
al ser la unión conyugal más fuerte que la de los hijos. ¿Sí? Entonces tú puedes mirar que el Señor Jesús, por eso fue tan claro y tan drástico en el mandamiento que dejó establecido como su séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. ¿Sí? El Señor Jesús explica a los fariseos que habían introducido esta ley de no repudiar a su mujer, ¿sí? Y que solo lo permitió en sentido de tolerancia, no de aprobación, ¿sí? Y mandaba que en tal caso se le diera a la mujer un documento formal. No es como hoy que muchos dejan a sus esposas, pero no quieren divorciarse de ellas. Y el Señor Jesús les dice: bueno, si quieres divorciarte, pero extiéndele el divorcio, ¿sí? Extiéndele ese papel para que hagan las cosas bien. Esto es en caso de que el matrimonio sea alguien cristiano y el otro no, o no sean cristianos los dos. Ahí pudiera haber esto. Pero si te vas a divorciar, hazlo bien, dale la carta de divorcio, ¿sí? Pero el Señor Jesús explica a ellos por qué causa permitió Moisés esto. Por la dureza de vuestro corazón, dice. No fue porque tal tolerancia fuese en sí una cosa conveniente, sino porque el corazón de los israelitas se había endurecido contra Dios, contra el prójimo, como lo declaró tantas veces Dios por medio de Moisés. No hay mayor dureza en las relaciones de este mundo que la dureza de corazón de un hombre hacia su propia mujer, hermanos. Sí, ya no estás aguantando a tu propia esposa, es porque tu corazón está endurecido, ¿sí? Por eso dice Dios, por la dureza de su corazón, ¿sí? Los israelitas se habían hecho famosos por esta dureza y por eso se les había permitido el repudio del mal. Sí. El menor también de esto. Entonces, el Señor Jesús, cuando llega a este punto, Él apela a esa institución original del matrimonio. Y fíjate, les dice: pero no fue así en el principio, ¿sí? No fue así en el principio. Los pecados, la corrupción se ha ido introduciendo en todo lo que ha sido instituido por Dios. Solo tiene un remedio: recurrir a la forma que en un principio configuró y dio vida a tal institución. Hoy en día, todo el mundo, aún los cristianos, siempre que hay un pecado, por ejemplo, vamos a hablar del vino. El vino, dicen, bueno, ¿es pecado o no es pecado tomar vino? Para algunos no lo es, para otros sí, pero no es un pecado, por decir algo que no pudiera tener una solución. Pero ¿qué pasa con el cristiano? El cristiano no se pregunta si es bueno o es malo. El cristiano dice: ¿hasta cuánto puedo tomar de vino? ¿Sí? Y así con varios pecados. ¿Hasta dónde me es permitido? Y no vas más a la Escritura. ¿Sí? Claro, el Señor Jesús les aclara, dice: mira, lo que te comas o lo que te tomes no te va a hacer daño. Te va a hacer daño lo que está en tu corazón, lo que está en tu mente. ¿Sí? Entonces ellos también estaban de esta manera, diciéndoles: bueno, el Señor Jesús les está explicando que al principio no fue así. Y fíjate, declara la norma correcta para el caso primeramente propuesto. Es un pronunciamiento de divina autoridad conforme a lo que ya había dicho. En el versículo 9 dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con ella adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Dice: pero así no fue el principio. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que él está recurriendo a las Escrituras y les está tratando de explicar, ¿sí?, que pudiera haber alguna causa para romper ese vínculo matrimonial, pero les aclara
esta excepción que están poniendo no es de parte de Dios, ¿sí? Porque aquí esta palabra que se está usando en muchas versiones, que dice por causa de fornicación, ¿sí? En el griego original es porneia, y porneia no significa fornicación, adulterio, ¿sí? Ahora bien, lo que les está diciendo el Señor Jesús, mira, así lo están entendiendo ustedes, pero no se trata de adulterio, ¿sí? Sino de una impureza sexual por influencia del derecho. Entonces, el que quebranta la fe conyugal merece que se quebrante a él, ¿sí? Fíjate, hubo escritores al principio de los siglos, ¿sí? Un tal Irineo de León, que admitieron el adulterio como causa del divorcio, pero los mismos rabinos conceden que Jesús tuvo totalmente la razón al declarar indisoluble el matrimonio, ¿sí? Entonces, estos religiosos recurren a que en muchos lugares ya era el divorcio algo normal, ¿sí? Hoy en día el divorcio en muchas denominaciones protestantes y católicas por causa del adulterio es uno de los factores que permite que se divorcie un matrimonio, ¿sí? Entonces, pero esto, si tú realmente tienes interés en conocer más, tienes que ir a la raíz de este texto, ¿sí? A la exégesis del texto sagrado. Fíjate, la Iglesia de Roma nunca ha admitido causa alguna para el divorcio. Lo que sí hace es darle la autoridad al Papa para poder el mismo Papa divorciar a la pareja. Muchos famosos aquí en México han ido hasta el Vaticano para poder divorciarse, ¿sí? Porque aquí no se puede espiritualmente hablando, ¿sí? Ahora bien, lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, fíjate bien, esta palabra porneia tiene dos sentidos, ¿sí? Explica, la primera posición de esta palabra es adulterio, pero antes de que el matrimonio sea consumado, ¿sí? O sea, el Señor Jesús les está diciendo, sí puede repudiar a su mujer, salvo por causa de fornicación. Cuando se está celebrando en alguna, por ejemplo en la católica, ves que hay pláticas prenupciales que les dan. Bueno, si el futuro esposo o la esposa se dan cuenta que su futuro marido, su futura esposa está teniendo relación con otra persona, esto es causa para que ya no se llegue a cabo el matrimonio. Pero no está diciendo después, no, está diciendo, este es uno de los significados que tiene esta palabra porneia. Infidelidad durante el periodo del desposorio antes de la formalización del matrimonio. Y la otra que está tomando en cuenta el Señor Jesús de por qué pudiera darle causa de carta de divorcio, es porque pudiera tener esta persona o estas personas pudieran ser de parentesco cercano. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús. Bueno, si tienen parentesco cercano, sí pueden romper ese matrimonio, ¿sí? O sea, la unión ilegítima según los casos de parentesco próximo en grado prohibido. Este es según la opinión más probable que tienen algunos escritores, algunos teólogos acerca de estos textos, ¿sí? Entonces, al proclamar Jesús una norma mucho más estricta, no solo en comparación con los discípulos o con aquellos escribas, está dejándoles muy en claro, esto no debería de ser causa de divorcio
entre dos personas cristianas. La regla general establecida por Jesús, una vez explicada esta frase, pues trae a conclusión: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. O sea, no hay manera de que un matrimonio cristiano pudiera ser disuelto, según las palabras de Cristo Jesús. La decisión, al final de cuentas, es muy personal, cada quien la toma. Tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo en lo que acabas de escuchar, pero al final de cuentas, pues cada uno de nosotros va a dar su versión delante de Dios. Entonces, pues hermanos, por eso el Señor Jesús condena tanto el séptimo mandamiento, porque es algo que va en contra de algo que Él estableció desde un principio. No lo estableció en la ley de Moisés, sino Él estableció el matrimonio. No fue un hombre el que instituyó el matrimonio, fue Dios. ¿Con qué propósito? Formar familias firmes, familias felices, ¿verdad? Pues démosle gracias a Dios por esta oportunidad de meditar en su palabra, y ojalá si hay alguna pregunta, pues al final la puedes hacer. Damos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque al final tú eres el único que tiene la razón, amado Dios. Padre, porque tú eres el que instruyes, tú eres el que capacitas, y tú eres el que dejaste establecido este mandamiento para bien de las familias y para bien del hombre y de la mujer. Por eso yo te ruego, Señor, que grabes este séptimo mandamiento en nuestra mente y en nuestro corazón, para que, amado Dios, podamos caminar a la luz de tu mandamiento, no a la luz de lo que pensemos nosotros. Muchas gracias, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén.